En un mundo lleno de dolor, a veces lo único que necesitamos es una historia que toque el alma. Bienvenidos a Encantos Reales, donde el amor, la fe y la esperanza renacen en cada palabra. Un viudo millonario lleva a su hija a urgencias y se encuentra con su gran amor del pasado. La furia de la tormenta parecía querer engullir la ciudad aquella noche de martes, un presagio agorero del caos que se había instalado en el corazón de Ricardo Mendoza. Rayos cortaban el cielo oscuro como cicatrices luminosas, y el sonido de los truenos resonaba por la imponente mansión en Morumbi, haciendo temblar los ventanales y el espíritu del multimillonario. Dentro de aquel palacio de mármol y cristal, donde el dinero compraba casi todo, excepto la paz de espíritu, Ricardo se sentía pequeño, impotente. Su hija Valentina, la luz de sus ojos desde la pérdida de Elena, su difunta esposa, luchaba por cada bocanada de aire. Con apenas 4 años, la pequeña tenía la frente fruncida por el dolor, la piel ardiendo en fiebre, y un silbido preocupante escapaba de sus labios cada vez que intentaba inspirar. La impotencia era un veneno amargo para un hombre acostumbrado a dar órdenes y ver el mundo doblegarse a su voluntad. En aquel instante, ante la fragilidad de su única hija, Ricardo comprendía que su vasta fortuna y su imperio empresarial no valían nada si no podían garantizar la salud de la niña. Aquel día, él aún no lo sabía, marcaría el inicio de un vuelco que el destino le reservaba, un reencuentro doloroso y al mismo tiempo milagroso, capaz de reescribir su historia. Sin dudarlo, guiado por un instinto paternal desesperado, Ricardo envolvió el cuerpo febril de Valentina en una manta suave y corrió hacia el garaje. El potente motor de su sedán de lujo rugió, rompiendo el silencio opresor de la mansión, mientras él se lanzaba por las calles resbaladizas y peligrosas de la capital paulista, la lluvia torrencial dificultando la visibilidad y transformando el paisaje urbano en un borrón aterrador. Cada faro que cruzaba su camino, cada charco de agua que salpicaba bajo los neumáticos, aumentaba la angustia en su pecho. Su mente, normalmente aguda para los negocios y estrategias complejas, ahora era un torbellino de oraciones silenciosas y recuerdos dolorosos de la enfermedad que se había llevado a Elena tan pronto, dejando un vacío que él intentaba llenar con el amor incondicional por Valentina. La ironía de la situación no se le escapaba. El hombre que controlaba un conglomerado financiero, que decidía el futuro de miles de empleados con una firma, ahora estaba a merced de la naturaleza y de la competencia de desconocidos en una clínica de urgencias. El coche, símbolo de su estatus y poder, era apenas un vehículo para la esperanza, cortando la noche tempestuosa en busca de un milagro. Al entrar en la recepción de la clínica, un ambiente que contrastaba brutalmente con la opulencia silenciosa de su mansión, Ricardo sintió el impacto de la cruda realidad que afligía a tantos otros. El olor a antiséptico se mezclaba con el murmullo ansioso de voces, el llanto contenido de un niño a lo lejos, el ritmo apresurado de pasos resonando por el pasillo. Era un mundo de urgencias palpables, de dolores compartidos y esperanzas frágiles, muy distante de las salas de reuniones climatizadas y de las decisiones financieras que definían su cotidianidad. Sus ojos, acostumbrados a barrer informes e identificar oportunidades de inversión, ahora buscaban una señal de alivio, una promesa de cuidado para su pequeña Valentina. Fue entonces que, en medio del movimiento de enfermeros y pacientes, una figura se destacó. Una médica, de espaldas a él, emanaba una autoridad serena, su voz calmada y firme, instruyendo a una joven enfermera. Había algo en su postura, en la manera como sus hombros se mantenían erguidos, a pesar de la evidente tensión del ambiente, que captó la atención de Ricardo, una familiaridad incómoda que comenzó a despertar fantasmas dormidos en su memoria.
Cuando la médica se giró y sus miradas finalmente se cruzaron sobre la pequeña camilla donde Valentina acababa de ser colocada, el mundo de Ricardo Mendoza pareció dejar de girar. El ruido de la emergencia transformándose en un zumbido distante. 20 años se disolvieron en un instante, como si el tiempo fuese una ilusión cruel. Allí, bajo la luz fría e impersonal de la clínica, estaba Sofía Herrera. Los mismos ojos castaños expresivos, ahora cargados con la sabiduría y quizás la melancolía de la experiencia, lo encaraban con una mezcla de sorpresa y un dolor antiguo que él reconoció de inmediato, pues era un espejo del suyo propio. Su rostro, aunque más maduro, aún conservaba los rasgos delicados de la joven que él había amado con la intensidad desesperada del primer amor. La joven, cuya misteriosa desaparición había dejado una herida incurable en su alma. Por un momento, Ricardo olvidó la fiebre de Valentina, la angustia de la emergencia, y apenas sintió el impacto sísmico de aquel reencuentro imposible, una colisión de pasado y presente que lo dejó sin aliento, el corazón latiendo desacompasado en el pecho. La tensión entre ellos era una cuerda estirada, a punto de romperse. Los ojos de Sofía, tras el choque inicial del reconocimiento, rápidamente se velaron con una capa de profesionalismo casi impenetrable. Desvió la mirada de Ricardo, centrándose enteramente en la pequeña Valentina, su instinto médico sobreponiéndose al torrente de emociones que aquel reencuentro ciertamente había desencadenado. Con gestos precisos y una suavidad que contrastaba con la urgencia de la situación, comenzó a examinar a la niña, auscultando sus pulmones, verificando su temperatura, haciendo preguntas rápidas y directas a Ricardo sobre los síntomas y el historial de la niña. Ricardo, por su parte, observaba cada movimiento de ella, la familiaridad de sus gestos mezclada con la competencia que demostraba, sintiendo una mezcla contradictoria de alivio por su hija estar bajo cuidados tan dedicados y una angustia creciente por la presencia de la mujer que él nunca consiguió olvidar. La ironía del destino lo aplastaba. La mujer que él creía que lo había abandonado era ahora la única esperanza para salvar a su hija. Mientras una enfermera conducía a Valentina a una sala reservada para exámenes más detallados, Ricardo y Sofía se vieron momentáneamente solos en el concurrido pasillo. El silencio entre ellos era pesado, denso, cargado de 20 años de preguntas no formuladas, de rencores cultivados y de un amor que para Ricardo había muerto de forma unilateral e inexplicable. Fue él quien rompió el hielo, la voz más ronca de lo que pretendía. Sofía. ¿Eres tú de verdad? Una pregunta casi retórica, la incredulidad aún luchando contra la evidencia. Ella asintió, los labios apretados, evitando su mirada. Ricardo, solo su nombre, pronunciado con una formalidad fría que hería más que cualquier acusación. Él quería preguntar tantas cosas, entender el porqué de la desaparición, de la ausencia de respuestas a sus cartas desesperadas, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta, sofocadas por la complejidad de aquel momento, por el dolor antiguo que resurgía con fuerza total y por la prioridad absoluta que era la salud de su hija. Percibiendo el torbellino en los ojos de Ricardo y quizás sintiendo la necesidad de ofrecer una explicación mínima en medio de aquel caos, Sofía comenzó a hablar, la voz baja y controlada, pero con un temblor subyacente que no pasó desapercibido para él. Me fui a España, Ricardo. Gané una beca de estudios integral para cursar medicina. Fue una oportunidad única, algo que yo jamás podría rechazar, considerando mis orígenes. La pausa antes de mencionar sus orígenes humildes estuvo cargada de un significado que Ricardo, en la época, un joven apasionado,
y tal vez un tanto ajeno a las presiones sociales que ella enfrentaba, no habría comprendido totalmente. Él escuchaba, el corazón encogido, recordando la ambición de ella, su sueño de ser médica, pero algo en la manera como ella hablaba, un velo de tristeza en sus ojos, indicaba que aquella era solo una parte de la historia, una versión simplificada de una verdad mucho más compleja y dolorosa que aún estaba por ser revelada. El coraje de Sofía pareció vacilar por un instante, pero la urgencia de la situación y el peso de tantos años de silencio la impulsaron a continuar. «La verdad, Ricardo», respiró hondo, los ojos ahora fijos en los de él, revelando una vulnerabilidad que lo desarmó. «Es que tu madre, Beatriz, me buscó antes de que me fuera. Ella me convenció de que yo no era lo suficientemente buena para ti, que mi pasado y mi familia serían una carga para el apellido Mendoza. Dijo que yo estorbaría tu futuro, que tú merecías a alguien de tu nivel». Las palabras salían con dificultad, cada sílaba cargada de una humillación antigua. «Ella me hizo creer que, si yo realmente te amaba, debía desaparecer. Y las cartas, Ricardo, yo nunca recibí ninguna carta tuya después de que me fui. Yo pensé que tú me habías olvidado, que habías seguido adelante». El choque de la revelación golpeó a Ricardo con la fuerza de un puñetazo en el estómago. La imagen de su madre, siempre controladora y preocupada por las apariencias, adquirió una nueva dimensión de crueldad. La rabia comenzó a bullir en su pecho, una furia fría y cortante, dirigida a la mujer que había manipulado sus destinos con tanta frialdad. Como si la confesión sobre la interferencia de Beatriz no fuera suficiente para sacudir el mundo de Ricardo, Sofía añadió un detalle más devastador a aquella noche de revelaciones. «Y no fue solo tu madre», continuó, la voz entrecortada, las lágrimas finalmente venciendo su resistencia y corriendo por su rostro. «Mi propio padre, Pablo, él también participó. Beatriz lo convenció de que me estaba protegiendo, de que un futuro lejos de ti sería lo mejor para mí. Él interceptó tus cartas, Ricardo. Él me entregó el dinero para el pasaje, insistiendo en que era el único camino». El dolor en la voz de Sofía al admitir la traición de su propio padre era palpable, un sufrimiento que Ricardo sintió como si fuera suyo. 20 años. 20 años de incomprensión, de corazones rotos, de vidas que siguieron caminos separados, todo construido sobre una telaraña de mentiras y manipulaciones crueles. La dimensión de la injusticia que ambos habían sufrido comenzó a dibujarse en su mente, sobreponiéndose momentáneamente a la preocupación por Valentina, que ahora parecía un eslabón frágil e inocente que los ligaba a aquel pasado doloroso. La mente de Ricardo hervía con las revelaciones aplastantes, un torrente de rabia contra su madre y una profunda decepción con el hombre que él un día había respetado como el padre de Sofía. 20 años de su vida, 20 años de la vida de ella, robados por maquinaciones y mentiras crueles. El dolor que emanaba de Sofía, visible en cada rasgo de su rostro cansado, reflejaba su propia sensación de pérdida e injusticia. Sin embargo, antes de que pudiera articular cualquier respuesta o consuelo, la puerta de la pequeña sala de observación se abrió y una enfermera surgió, el semblante serio rompiendo la tensión del pasado con la urgencia del presente. «Doctora Herrera, señor Mendoza, tenemos los resultados preliminares de los exámenes de Valentina». La radiografía confirmó. Es una neumonía bacteriana un poco extensa y su saturación aún está baja. La noticia, aunque esperada dada la dificultad respiratoria de la niña, no dejó de ser un golpe. La preocupación inmediata por el tratamiento y el bienestar de Valentina se sobrepuso momentáneamente al torbellino de emociones causado por el pasado, uniendo a Ricardo y Sofía en un nuevo foco de angustia compartida. Inmediatamente, Sofía asumió el liderazgo en el plan de tratamiento de Valentina,
su postura transformándose en la de la médica competente y decidida que era. Se iniciaron antibióticos intravenosos, junto con oxigenoterapia, para ayudar a la pequeña a respirar mejor. Ricardo no se apartó de la modesta habitación de hospital donde Valentina había sido instalada, observando cada procedimiento, cada cuidado dispensado a su hija. Lo que más lo conmovía, sin embargo, era la manera como Sofía interactuaba con Valentina. Había un cariño genuino en su tacto, una dulzura en su voz que parecía calmar a la niña, que a pesar de la fiebre y el malestar, aceptaba los cuidados de Sofía con una confianza sorprendente. Ricardo recordó con una amargura renovada los innumerables intentos frustrados de su madre, Beatriz, de presentarle candidatas a esposa y madre ideal para Valentina. Ninguna de ellas, con sus sonrisas calculadas y regalos caros, jamás había logrado despertar en la niña la serenidad y la aceptación que ella demostraba tan naturalmente con Sofía, la mujer que el destino había traído de vuelta en medio de una tormenta. Los días que siguieron fueron una rutina exhaustiva de vigilia y aprensión. La neumonía de Valentina se mostraba resistente, y las noches eran largas y pobladas de preocupaciones. Ricardo y Sofía, unidos por la angustia en común, se encontraban frecuentemente en los silenciosos pasillos del hospital o durante las breves pausas para un café amargo en la cantina. La convivencia forzada, bajo la sombra de la enfermedad, comenzó a disolver algunas de las barreras impuestas por el tiempo y el dolor. Las conversaciones, inicialmente vacilantes y enfocadas en Valentina, gradualmente se profundizaron, tocando las heridas del pasado, los sueños que habían sido interrumpidos, las cartas que nunca llegaron. Mirar a Sofía era un ejercicio doloroso y dulce para Ricardo. En sus ojos, él veía a la joven que había amado, pero también a la mujer fuerte y resiliente en que se había convertido. La antigua llama que él creía extinta se empeñaba en mostrar señales de vida, una pequeña brasa de esperanza ardiendo bajo las cenizas de 2 décadas de separación y malentendidos. La presencia constante del doctor Gabriel Torres, jefe del departamento de pediatría, añadía una capa sutil de complejidad a la ya tensa dinámica entre Ricardo y Sofía. Un profesional respetado, con un aire encantador y una dedicación evidente a sus pequeños pacientes, Gabriel no escondía su admiración por Sofía, tanto por su competencia médica como, Ricardo sospechaba, por razones más personales. Los observaba de lejos, notando la facilidad con la que discutían casos clínicos, las sonrisas discretas que intercambiaban y una punzada incómoda de celos que él intentaba reprimir se instalaba en su pecho. Ricardo reconocía la injusticia de tal sentimiento. Apenas había reencontrado a Sofía y ella era libre de seguir su vida. Pero la sensación de haber perdido tanto tiempo, de haber sido engañado, tornaba la idea de otro hombre en su vida particularmente amarga. Una rivalidad silenciosa, casi imperceptible, comenzó a delinearse entre los 2 hombres, ambos gravitando en torno a Sofía, mientras la pequeña Valentina luchaba por su recuperación en el centro de aquel drama humano. Tras días de tratamiento intensivo y noches en vela, la fiebre de Valentina finalmente comenzó a ceder. La respiración de la niña se volvió menos difícil y un leve rubor volvió a sus pálidas mejillas, señalando que la neumonía, poco a poco, retrocedía. Un alivio inmenso inundó a Ricardo y Sofía, permitiéndoles respirar un poco más profundo por primera vez en días. En aquellos momentos de tregua, sentados lado a lado en el pequeño sofá de la habitación de Valentina, mientras ella dormía serenamente, se permitieron vislumbrar, aunque con extrema cautela, un futuro donde tal vez pudieran reconstruir algo a partir de los escombros del pasado. Las conversaciones se tornaron más íntimas, explorando los caminos que sus vidas habían tomado.
las alegrías y tristezas de cada uno durante los años de separación. El rencor aún estaba presente, una sombra persistente, pero la semilla de la comprensión y, quién sabe, del perdón, comenzaba a germinar en aquel suelo fértil de emociones redescubiertas y compartidas. La esperanza, sin embargo, demostró ser una visitante fugaz. Una mañana aparentemente tranquila, cuando Valentina ya esbozaba algunas sonrisas e incluso había pedido sus juguetes favoritos, el teléfono de la escuela sonó, trayendo una noticia que hizo que el suelo de Ricardo desapareciera. La profesora, con la voz embargada por el pánico, informó que Valentina se había desmayado súbitamente durante la clase de artes. El terror regresó con fuerza redoblada, helando la sangre de Ricardo. Llamó inmediatamente a Sofía, la voz entrecortada, y juntos corrieron de vuelta al hospital, esta vez con un miedo aún más profundo y sombrío. La imagen de su hija, tan pequeña y frágil, desvanecida, atormentaba sus pensamientos. Sofía, aunque intentaba mantener la compostura profesional, no conseguía esconder la angustia en sus ojos. Aquel nuevo episodio indicaba que la batalla por la salud de Valentina estaba lejos de terminar, y que tal vez hubiera un enemigo oculto, más peligroso que la neumonía, amenazando la vida de la niña. Nuevos exámenes se realizaron con urgencia, una batería de pruebas que dejaron a Ricardo y Sofía en una agonía de espera. El doctor Gabriel Torres, con el semblante cargado, los reunió en su despacho algunas horas después. Las palabras que siguieron cayeron como una sentencia. Los exámenes revelaron una condición que no habíamos detectado antes. Valentina tiene una cardiopatía congénita, una malformación en el corazón que requiere atención inmediata y, muy probablemente, una cirugía delicada. Ricardo sintió que las piernas le flaqueaban. Cardiopatía. La palabra resonaba en su mente, trayendo a colación los recuerdos dolorosos de Elena, su difunta esposa, que también había sufrido una condición cardíaca, la posibilidad de que la enfermedad de Valentina fuera hereditaria, una sombra trágica del amor que él había vivido con Elena, era una carga casi insoportable. A su lado, Sofía sostuvo su mano, un gesto de apoyo silencioso que transmitía tanto su fuerza profesional como la profundidad de la emoción que nuevamente los unía en la adversidad. El diagnóstico de la cardiopatía congénita cayó sobre Ricardo como una losa de hormigón, aplastando el poco de esperanza que había resurgido con la aparente mejoría de la neumonía. La palabra congénita resonaba en su mente, trayendo consigo el fantasma de Elena, su amada esposa, y la sombra de la condición cardíaca que ella misma había enfrentado. Una culpa avasalladora lo invadió. ¿Habría sido negligente? ¿Habría señales que él no había percibido? El recuerdo de Elena, embarazada de Valentina, sus ojos brillando de felicidad a pesar de las advertencias médicas que él, en la época, tal vez no hubiese comprendido en toda su gravedad, regresó con una claridad dolorosa. El antiguo dolor de la pérdida de su esposa se mezclaba ahora con el pavor espantoso de perder también a su hija, el único lazo vivo que lo conectaba a Elena. Sofía, percibiendo el abismo de desesperación en el que Ricardo se había sumergido, apretó su mano con más fuerza, intentando anclarlo a la realidad, mientras ella misma procesaba la complejidad del caso y la delicada telaraña que ligaba el pasado de Elena al presente crítico de Valentina. Movida por una urgencia que trascendía el mero deber profesional, Sofía sintió que necesitaba entender más profundamente el historial médico de Elena. Había piezas en aquel rompecabezas que parecían faltar, detalles que podrían ser cruciales para el tratamiento de Valentina. Mientras Ricardo se perdía en sus memorias y angustias, ella inició una búsqueda meticulosa por los archivos antiguos de la clínica y del hospital, donde Elena había hecho su control prenatal y dado a luz.
No era una tarea simple. Los registros eran antiguos, algunos en papel, otros digitalizados de forma precaria. Pero la imagen de la pequeña Valentina, luchando por la vida, y el sufrimiento en los ojos de Ricardo impulsaban a Sofía, dándole una determinación férrea. Pasaba horas inclinada sobre expedientes, cada anotación, cada examen siendo minuciosamente analizado en busca de una pista, de cualquier información que pudiera arrojar luz sobre la condición de Valentina y tal vez ofrecer un camino más seguro para la cirugía inminente. Tras días de investigación exhaustiva, hurgando en pilas de documentos y registros digitales, Sofía finalmente encontró lo que buscaba, una anotación casi olvidada en el expediente de Elena, fechada en el 6º mes de gestación. Era una observación concisa, pero de un peso abrumador, firmada por el obstetra que había acompañado a Elena, paciente consciente de los riesgos elevados de la gestación debido a su cardiopatía preexistente, incluyendo riesgo de fatalidad para sí misma. Opta por proseguir con el embarazo, expresando deseo de llevarlo a término aún con pronóstico reservado. Las palabras golpearon a Sofía con la fuerza de una revelación. Elena no había sido solo una víctima de su condición. Había tomado una elección consciente, un acto de amor y sacrificio de proporciones inmensas, decidiendo arriesgar su propia vida para dar a luz a Valentina. La complejidad de aquel gesto la emocionó profundamente, revelando la fuerza y la profundidad del amor materno de Elena, un amor que ahora resonaba en la lucha de su hija por la supervivencia. Con el corazón apesadumbrado por la magnitud del descubrimiento, Sofía buscó a Ricardo. Lo encontró en el pequeño jardín interno del hospital, un refugio de silencio en medio del caos de la enfermedad, los ojos perdidos en el vacío. Con delicadeza, pero sin rodeos, compartió la anotación que había encontrado en el expediente de Elena. Ricardo escuchó en silencio, el rostro inicialmente tenso transformándose en una expresión de profundo dolor, pero también de una nueva comprensión. La imagen de Elena, antes envuelta en la tristeza de la pérdida y en la posible culpa por la condición de Valentina, ahora se iluminaba con la luz de su sacrificio. Él rememoró conversaciones, fragmentos de preocupación que ella había expresado, pero que él, en su juventud y optimismo, tal vez había minimizado. La decisión de Elena, antes incomprensible, ahora se revelaba como un acto de amor supremo, una elección que, aunque trágica en sus consecuencias, reafirmaba la intensidad con la que ella había deseado a Valentina. Aquella revelación no disminuía el dolor, pero lo transformaba, conectándolo aún más profundamente a la memoria de su esposa y a la hija que ella le había dado. Los días que antecedieron a la cirugía de Valentina fueron los más largos y angustiantes en la vida de Ricardo y Sofía. Cada hora se arrastraba con una lentitud torturante, el miedo flotando en el aire como una niebla densa. El hospital, con sus pasillos blancos y el olor constante a medicamentos, se convirtió en el epicentro de sus vidas. Pasaban la mayor parte del tiempo al lado del lecho de Valentina, turnándose para que la niña nunca estuviera sola, susurrando palabras de aliento y amor. En los raros momentos en que conseguían alejarse, conversaban en voz baja, compartiendo temores y esperanzas, la antigua conexión entre ellos fortaleciéndose a cada desafío. Observaban a otros padres en la misma ala pediátrica, rostros marcados por la preocupación, miradas que reflejaban la misma plegaria silenciosa. Aquella comunidad de dolor compartido creaba un lazo invisible de humanidad, recordándoles que no estaban solos en su prueba, pero eso poco aliviaba el pavor que sentían por la pequeña vida que dependía de la habilidad de un equipo quirúrgico. La inminencia de la cirugía de Valentina y las revelaciones sobre la manipulación del pasado encendieron en Ricardo una urgencia inaplazable de confrontar a su madre. Una tarde cargada de tensión fue a la mansión Mendoza,
el corazón apesadumbrado de rencor y una furia contenida que luchaba por salir a flote. Encontró a Beatriz en su suntuosa biblioteca, ajena a la tormenta emocional que se avecinaba. Sin rodeos, Ricardo expuso todo lo que había descubierto sobre la forma en que ella había alejado a Sofía, sobre las cartas interceptadas, sobre la crueldad de sus palabras y acciones. La voz de él, normalmente calmada y controlada, temblaba de indignación. «No tenías derecho, madre. Destruiste no solo mi primer amor, sino la oportunidad de felicidad de dos personas. Todo en nombre de tu prejuicio y de tus conveniencias sociales». Beatriz, inicialmente, reaccionó con la altivez de siempre, intentando negar, justificar sus acciones como protección. Pero, ante el dolor palpable y la resolución inquebrantable en los ojos de su hijo, por primera vez en mucho tiempo, una fisura pareció surgir en su armadura de frialdad, un destello de duda, tal vez incluso de un tardío y doloroso arrepentimiento. Mientras Ricardo enfrentaba los fantasmas de su relación con su madre, Sofía libraba su propia batalla interna. La propuesta para dirigir un nuevo departamento de cardiología pediátrica en un prestigioso hospital de Monterrey era la realización de un sueño profesional, la cúspide de años de estudio y dedicación. Sin embargo, su corazón estaba cada vez más atado a aquel hospital de barrio en Sao Paulo, a la pequeña Valentina que luchaba por su vida, y al hombre que el destino había traído de vuelta a su vida de forma tan inesperada y avasalladora. La idea de partir, de dejar atrás la posibilidad de reconstruir un amor que había resistido 20 años de separación y engaños, le causaba una angustia profunda. En una conversación sincera con el doctor Gabriel Torres, que además de colega se había mostrado un amigo comprensivo, expuso su dilema. Él, percibiendo la profundidad de los sentimientos de Sofía por Ricardo y Valentina, la aconsejó con sabiduría. «Sofía, la carrera es importante, pero la vida nos ofrece pocas oportunidades de encontrar la verdadera felicidad. Escucha a tu corazón». Sus palabras resonaron en su mente, tornando la decisión aún más difícil. Finalmente, la mañana de la cirugía de Valentina despuntó, fría y gris, como un espejo de la angustia que se apoderaba del hospital. Ricardo y Sofía pasaron la noche en vela, turnándose en una vigilia silenciosa al lado de la pequeña, que a pesar de la medicación sentía la tensión en el aire y se aferraba a la mano de ellos con una fuerza sorprendente para sus 4 años. Cuando los enfermeros llegaron para prepararla, los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas y fue Sofía quien, con una ternura infinita, consiguió calmarla, explicando con palabras simples lo que iba a suceder, prometiendo que estarían allí cuando ella despertara. Ricardo observaba la escena con el corazón en pedazos, la imagen de su hija siendo llevada a lo desconocido del quirófano, grabándose a fuego en su memoria. Al dar un último beso en la frente de Valentina, se sintió completamente impotente, un gigante del mundo de los negocios reducido a un padre aterrado, cuya única acción posible era entregar el destino de su hija en manos de Dios y del equipo médico. Las horas siguientes se arrastraron con una lentitud espantosa en la sala de espera del quirófano. Ricardo caminaba de un lado a otro, incapaz de contener la agitación, mientras Sofía, aunque visiblemente tensa, intentaba mantener una apariencia de calma, hojeando distraídamente una revista cuyas páginas no conseguía leer. El silencio era quebrado apenas por el tic-tac implacable de un reloj en la pared y por los murmullos ocasionales de otras familias que también aguardaban noticias. Para sorpresa de Ricardo, su madre, Beatriz, apareció algunas horas después. Su rostro, normalmente impasible y altivo, demostraba un cansancio y una preocupación genuinos. No dijo mucho. Apenas se sentó a cierta distancia, la mirada perdida, como si el peso de sus acciones pasadas y la gravedad del presente finalmente la hubieran alcanzado.
Poco después, Pablo, el padre de Sofía, también llegó, los hombros encorvados, buscando discretamente la mirada de su hija, una petición muda de perdón y apoyo flotando entre ellos. Beatriz Mendoza observaba de lejos la interacción silenciosa entre Ricardo y Sofía, la manera como se apoyaban mutuamente en aquel momento de aflicción extrema. Veía la dedicación incansable de Sofía, no solo como médica, sino como alguien que genuinamente se preocupaba por Valentina, por su hijo. El dolor estampado en el rostro de Ricardo, la vulnerabilidad que él raramente demostraba, golpeó a Beatriz de una forma inesperada. Por primera vez en muchos años, se permitió cuestionar sus propias elecciones, el orgullo férreo, el prejuicio de clase que la había llevado a interferir de forma tan cruel en el destino de dos personas. Recordó sus propias pérdidas, los sacrificios que había hecho en nombre del estatus y del poder, y un amargo arrepentimiento comenzó a corroer la armadura de frialdad que ella había construido alrededor de sí misma. La imagen de la pequeña Valentina, luchando por la vida en una mesa de cirugía, se convirtió en un doloroso recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de los lazos de amor que ella tanto se había esforzado por controlar o romper. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta del quirófano se abrió y el cirujano principal caminó hacia ellos, el rostro cansado, pero con una leve sonrisa que hizo que el corazón de Ricardo y Sofía diera un salto de esperanza. La cirugía fue un éxito, anunció el médico, y un suspiro colectivo de alivio resonó por la sala de espera. Conseguimos corregir la malformación conforme a lo planeado. Valentina es una niña fuerte, reflexionó antes de continuar. Sin embargo, las próximas 48 horas son cruciales. Permanecerá en la UCI pediátrica bajo observación rigurosa. El alivio inmediato fue inmenso, avasallador, pero la advertencia del médico mantuvo una sombra de aprensión. Incapaces de contener la emoción, Ricardo y Sofía se abrazaron larga e intensamente. Un gesto espontáneo que sellaba no solo la gratitud por el éxito de la cirugía, sino también la profundidad del vínculo que había resurgido entre ellos en medio de la prueba. Un abrazo que fue observado en silencio por Beatriz y Pablo. Valentina fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, un ambiente repleto de monitores y equipos que pitaban rítmicamente, atestiguando la fragilidad y al mismo tiempo la resiliencia de la vida. Su pequeño cuerpo estaba pálido e inmóvil bajo las sábanas blancas, conectado a diversos tubos y cables, pero respiraba de forma más regular. Ricardo y Sofía obtuvieron permiso para turnarse a su lado en periodos cortos para no interferir en los cuidados intensivos. Cada vez que entraban en aquella habitación era una mezcla de angustia y esperanza. Susurraban palabras de amor y aliento al oído de la niña, acariciaban su manita, seguros de que, incluso inconsciente, ella podía sentir su presencia. Sofía, con su conocimiento médico, observaba atentamente los signos vitales, las respuestas sutiles de Valentina y transmitía una confianza cautelosa a Ricardo, que se aferraba a cada palabra de ella como a una tabla de salvación. La conexión de la niña con Sofía, incluso en aquel estado, parecía profundizarse. Un hilo invisible de afecto y confianza. Al día siguiente de la cirugía, mientras Ricardo velaba el sueño de Valentina en la UCI, Beatriz se aproximó vacilante. La altivez habitual había dado lugar a una expresión de vulnerabilidad que él raramente había visto. «Ricardo, hijo mío», comenzó, la voz entrecortada. Yo necesito pedirte perdón por lo que te hice a ti y a Sofía, por el sufrimiento que salieron con dificultad, como si costaran un esfuerzo inmenso a aquella mujer orgullosa. Estaba ciega por mi egoísmo, por mis convenciones. Viendo a Valentina así, viéndote a ti, no consiguió completar la frase. Ricardo, aunque aún sentía el dolor profundo de la traición,
Vio en los ojos de su madre un arrepentimiento que parecía genuino. No hubo una absolución inmediata, las heridas eran muy profundas. Pero él asintió levemente, un gesto que señalaba no el olvido, sino tal vez el inicio de un largo camino hacia la reconciliación. Beatriz también intentó pedir disculpas a Sofía, que la escuchó con respeto, pero con una reserva comprensible. En medio de la montaña rusa emocional de la recuperación de Valentina, Sofía encontró un momento de claridad para tomar una decisión sobre su futuro. La oferta de Monterrey aún estaba sobre la mesa, una oportunidad brillante, el reconocimiento de su talento. Sin embargo, los acontecimientos de las últimas semanas habían redefinido sus prioridades. La vida, con su crudeza y su belleza inesperada, le había mostrado que el éxito profesional, por más gratificante que fuese, no llenaba el vacío que solo el amor y los lazos humanos verdaderos podían ocupar. Mirando a Valentina, que comenzaba a dar las primeras señales consistentes de mejoría, y a Ricardo, cuya mirada ahora cargaba una esperanza renovada y un cariño que la calentaba por dentro, Sofía supo lo que necesitaba hacer. Comunicó su decisión al doctor Gabriel, agradeciendo el apoyo y después, con el corazón un poco aprensivo pero seguro, compartió con Ricardo. «Me voy a quedar, Ricardo. Mi lugar está aquí». La decisión de Sofía de permanecer en Sao Paulo, de elegir un futuro incierto a su lado y de Valentina en detrimento de una carrera prometedora en Monterrey, inundó el corazón de Ricardo con una ola de alegría y alivio tan intensa que casi lo dejó sin palabras. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida. La confirmación de que el amor que había resistido 2 décadas de silencio y engaños era real y recíproco. Sus ojos encontraron los de ella y allí, en medio de la atmósfera aún tensa del hospital, pero con la pequeña Valentina mostrando señales alentadoras de recuperación, un nuevo horizonte de esperanza se abrió. La felicidad genuina que emanaba de Ricardo y Sofía parecía contagiar el ambiente, e incluso Valentina, en sus momentos de mayor lucidez, percibía el cambio en la dinámica entre su padre y la médica que se había convertido en su ángel de la guarda, respondiendo con sonrisas más frecuentes. La sensación de familia, antes una memoria dolorosa y un anhelo distante para Ricardo, comenzaba a materializarse de forma concreta y prometedora. Los días siguientes trajeron consigo la tan esperada noticia. Valentina finalmente recibiría el alta de la UCI y sería trasladada a una habitación normal. Fue un momento de celebración contenida, pero profundamente significativo. La recuperación de la niña progresaba cada día, pequeños milagros que llenaban a Ricardo y Sofía de gratitud. La primera sonrisa franca después de la cirugía, las primeras palabras arrastradas pidiendo su conejito de peluche, la primera vez que consiguió tomar una sopa rala sin ayuda. Cada uno de esos hitos era celebrado como una gran victoria. Ricardo y Sofía se turnaban en los cuidados, ahora con una ligereza que antes parecía imposible. Las noches aún eran de vigilancia, pero el miedo atroz comenzaba a dar lugar a una esperanza cautelosa y a una alegría serena. La presencia constante y cariñosa de Sofía al lado de Valentina no solo aceleraba su recuperación física, sino que también nutría su alma, fortaleciendo los lazos entre las dos de una manera que encantaba a Ricardo. Con Valentina mostrando una mejoría consistente y la decisión de Sofía de quedarse, Ricardo comenzó a sentir un deseo creciente de oficializar lo que sentía, de construir un futuro sólido al lado de la mujer que el destino le había traído de vuelta de forma tan dramática. Sin embargo, él sabía que necesitaba actuar con cautela, respetando el tiempo y las heridas de Sofía. Había aún las sombras del pasado por disipar completamente y la necesidad de reconstruir la confianza sobre bases sólidas.
Fue entonces que una idea comenzó a tomar forma en su mente, un proyecto que podría no solo honrar la difícil travesía de Valentina y el talento indiscutible de Sofía, sino también unirlos en un propósito mayor: la creación de un centro de excelencia en cardiología pediátrica. Sería una forma de transformar el dolor y la angustia que vivieron en algo positivo y duradero, un legado de esperanza para otros niños. Las conversaciones entre Ricardo y Sofía se tornaron más profundas e íntimas, explorando no solo las alegrías del reencuentro, sino también los miedos y las inseguridades que aún persistían. El perdón, especialmente en relación con Beatriz, era un proceso lento y complejo. Sofía, aunque dispuesta a no dejar que el pasado envenenara su futuro, cargaba las cicatrices de la humillación y la manipulación. Temía, en momentos de mayor vulnerabilidad, que la influencia de Beatriz pudiera de alguna forma volver a atormentar sus vidas. Ricardo, por su parte, le aseguraba con palabras y gestos que nada ni nadie jamás volvería a separarlos, que él había aprendido de los errores del pasado y que su prioridad era protegerla y construir una vida basada en la verdad y en el respeto mutuo. La reconstrucción de la confianza era un trabajo diario, hecho de pequeños gestos, de honestidad y de una escucha atenta a las necesidades y recelos del otro. Beatriz Mendoza, por su parte, continuaba su lento y doloroso proceso de transformación. El enfrentamiento con Ricardo y principalmente la visión de su nieta luchando por la vida habían sacudido sus certezas y su orgullo. Comenzó a hacer visitas más frecuentes al hospital, no solo para ver a Valentina, sino también para observar de lejos la dinámica entre Ricardo y Sofía. Traía regalos discretos para la nieta, preguntaba sobre su salud con un interés que parecía genuino, y en una ocasión incluso ofreció ayuda financiera a una familia humilde que había conocido en la sala de espera de la UCI pediátrica. Eran pequeños gestos, casi vacilantes, pero que señalaban un cambio interno. El arrepentimiento aún luchaba contra décadas de hábitos arraigados de control y prejuicio, pero la semilla de la empatía, una vez plantada, comenzaba a brotar tímidamente, ofreciendo un atisbo de redención para la matriarca de los Mendoza. La noticia de la relación cada vez más seria entre Ricardo y Sofía y de la decisión de ella de permanecer en Sao Paulo llegó a oídos del doctor Gabriel Torres. Había una pizca de melancolía en su mirada cuando Sofía le comunicó formalmente que había declinado la propuesta de Monterrey, pero él reaccionó con la nobleza y el profesionalismo que le eran característicos. «Sofía», dijo con una sonrisa sincera, «me entristece perder a una profesional de tu calibre en nuestro equipo de forma más integral en el futuro si decidieras irte, pero me alegro genuinamente de que hayas encontrado tu camino, tanto profesional como personalmente aquí. Ricardo es un hombre afortunado». Sus palabras, desprovistas de cualquier resentimiento, aliviaron un peso en el corazón de Sofía y demostraron la madurez de todos los involucrados. Gabriel mantuvo una relación de amistad y respeto con ambos, convirtiéndose en un aliado y un consejero valioso, especialmente en los primeros pasos de la idealización del nuevo centro cardíaco. Una tarde soleada, mientras Valentina dormitaba tranquilamente en la habitación del hospital, ya en los preparativos para el alta definitiva, Ricardo finalmente compartió con Sofía la idea que venía madurando. «Sofía», comenzó, sosteniendo sus manos, «¿qué te parece si transformamos todo esto que hemos pasado en algo mayor? Pensé en crear el Centro Cardíaco Pediátrico Mendoza Herrera. Un lugar de excelencia, con los mejores recursos para niños que lo necesitan, como nuestra Valentina lo necesitó. Contigo al frente, claro». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, esta vez de pura emoción y sorpresa. La grandiosidad del proyecto, el significado detrás de él, la asociación implícita en aquel nombre, todo la conmovió profundamente.
Sería la oportunidad de canalizar su pasión por la medicina, su experiencia y su talento para un bien mayor, al lado del hombre que amaba y de la niña que ya consideraba su hija. La Fundación Mendoza sería la principal inversora, pero el corazón y el alma del proyecto serían de ellos. La propuesta de Ricardo flotó en el aire por un instante, cargada de un significado que trascendía las palabras. Sofía sintió un nudo formarse en su garganta, no de angustia, sino de una emoción tan profunda que la dejó momentáneamente sin aliento. El Centro Cardíaco Pediátrico Mendoza Herrera. El nombre resonaba la unión de sus vidas, de sus dolores y de sus esperanzas. Era más que un hospital, era un testamento de resiliencia, un faro de esperanza para otras familias. Ricardo consiguió decir, la voz entrecortada, esto es el proyecto más hermoso y significativo que podría imaginar. Sí, 1000 veces sí, será un honor construir esto a tu lado. Las lágrimas que vinieron fueron de gratitud y de un sentimiento avasallador de propósito. Allí, en aquella habitación de hospital, con Valentina durmiendo pacíficamente, sellaron no solo una asociación profesional, sino un pacto de vida, un compromiso de transformar sus cicatrices en un legado de amor y sanación. Comenzaron a trazar los primeros planes, a soñar con cada detalle, la energía de la creación impulsándolos hacia un futuro compartido. Finalmente, el día tan esperado del alta hospitalaria de Valentina llegó. Salir de aquel ambiente, que había sido escenario de tanta angustia, pero también de tantos milagros, fue una experiencia agridulce. Ricardo cargaba a una Valentina sonriente y visiblemente más fuerte en sus brazos, mientras Sofía caminaba a su lado, una sensación de deber cumplido y de un nuevo comienzo llenando su corazón. La llegada a la imponente mansión Mendoza, que para Sofía en el pasado había representado un símbolo de exclusión y dolor, ahora tenía un nuevo significado. Era el hogar del hombre que amaba, el refugio de una niña que había aprendido a amar como hija. Aunque los primeros días exigieron adaptación y cuidados continuos con la recuperación de Valentina, la rutina doméstica se estableció con una sorprendente naturalidad. Ricardo y Sofía compartían las tareas, las madrugadas de preocupación ahora más raras, y los momentos de ternura y complicidad se volvían cada vez más frecuentes, tejiendo los hilos de una nueva dinámica familiar. Observando a Sofía cuidar de Valentina con tanto cariño, viendo la forma como su presencia iluminaba la casa y llenaba los vacíos de su vida, Ricardo tuvo la certeza absoluta de que no podría esperar más. Quería que ella fuera su esposa, su compañera para todos los días, de forma oficial y bendecida. La planificación de la pedida de mano comenzó a ocupar sus pensamientos. No quería nada ostentoso o impersonal. Necesitaba hacer algo que reflejara la profundidad de sus sentimientos, la travesía única que habían recorrido. Y crucialmente, quería que Valentina participara, que aquel momento fuera también un símbolo de la unión de aquella nueva familia que el destino y una tormenta habían reunido. Eligió el jardín de la mansión, el mismo donde Sofía y él habían intercambiado miradas tímidas en la adolescencia antes de que el mundo y las intrigas los separaran. Sentía un nerviosismo juvenil, una mezcla de esperanza y recelo, aun sabiendo en el fondo de su corazón cuál sería la respuesta de ella. Una tarde de primavera, bajo el pretexto de un picnic para celebrar la plena recuperación de Valentina, Ricardo condujo a Sofía y a la pequeña hasta un rincón especialmente florido del jardín. Allí, sobre una toalla de cuadros, con una cesta de golosinas y el sol filtrándose suavemente por los árboles, creó el escenario. Después de algunos momentos de distensión, con Valentina riendo y corriendo entre ellos, Ricardo se arrodilló ante Sofía, sosteniendo una pequeña cajita de terciopelo. Sofía, comenzó, la voz embargada por la emoción.
Me devolviste la vida, me enseñaste lo que es el amor verdadero 2 veces. Salvaste a mi hija y me salvaste a mí. ¿Quieres casarte conmigo y permitirnos construir un futuro juntos como la familia que ya somos en nuestros corazones? Valentina, instruida previamente por su padre, corrió hasta Sofía con un pequeño ramo de margaritas, preguntando con su vocecita dulce: «Tía Sofía, ¿te casas con papá y conmigo?». Las lágrimas de Sofía vinieron instantáneamente, un sí emocionado escapando entre sollozos de felicidad. El anillo de compromiso, un delicado solitario, brilló en su dedo como promesa de un amor eterno. La noticia del compromiso fue recibida con alegría por los pocos amigos íntimos y de forma más reservada por los empleados de la mansión que testimoniaban la transformación de Ricardo. Mientras los preparativos para una boda sencilla pero elegante comenzaban a tomar forma, el proyecto del Centro Cardíaco Pediátrico Mendoza Herrera ganaba impulso. Reuniones con arquitectos, discusiones sobre equipos de última generación, la formación de un consejo consultivo con nombres de peso en la medicina. Ricardo y Sofía se sumergieron de cabeza en estos 2 grandes proyectos que definirían su futuro. Era una rutina intensa, equilibrando hojas de presupuesto y listas de invitados, planos de construcción y pruebas de vestido. Pero el entusiasmo y la dedicación mutua hacían cada desafío más ligero. Encontraban fuerza el uno en el otro. Sus conversaciones nocturnas variando entre los detalles de la ceremonia y los planes para el primer bloque quirúrgico del hospital, siempre con Valentina como el centro inspirador de todos sus sueños. Beatriz Mendoza recibió la noticia del compromiso de su hijo con una mezcla de sorpresa y una resignación que rayaba en la aceptación. Los eventos recientes, la casi pérdida de Valentina y el enfrentamiento con Ricardo, habían operado un cambio lento, pero perceptible, en su postura. Asistió a una cena íntima de compromiso y, para asombro de todos, ofreció ayuda en la organización de la ceremonia, un gesto que Ricardo y Sofía aceptaron con cautela, pero reconociendo el esfuerzo. Más sorprendente aún fue su creciente interés por el proyecto del centro cardíaco. Beatriz comenzó a participar en algunas reuniones de la Fundación Mendoza relativas a la financiación, haciendo preguntas pertinentes y demostrando un entendimiento práctico que Ricardo no esperaba. Su relación con Sofía, aunque todavía formal, perdía la antigua hostilidad, dando lugar a un respeto cauteloso. Parecía que, a su modo, Beatriz buscaba una forma de redención, contribuyendo a algo mayor que sus antiguas vanidades sociales. Pablo Herrera, el padre de Sofía, sintió una mezcla de inmenso orgullo y profundo arrepentimiento al saber del compromiso de su hija y de la grandiosidad del proyecto del centro cardíaco. La niña humilde que él había intentado proteger de un mundo que juzgaba no ser el de ella, estaba a punto de casarse con el hombre que siempre había amado y de liderar una iniciativa médica de impacto nacional. Durante una visita a São Paulo, tuvo una larga y emocionada conversación con Sofía, donde las lágrimas de ambos lavaron muchos de los rencores pasados. También pidió a Ricardo, formalmente, perdón por su participación en la trama de Beatriz, reconociendo cuán equivocado había estado. Ricardo, viendo la sinceridad en la mirada del hombre mayor y la felicidad de Sofía al reconectarse con su padre, aceptó la petición, entendiendo que el perdón era esencial para la curación de todas las heridas. Aquel momento selló la reconstrucción de los lazos familiares de Sofía, trayendo paz a su corazón y fortaleciendo aún más su unión con Ricardo. El día de la boda de Ricardo y Sofía amaneció radiante, el sol de primavera bañando la ciudad con una luz dorada que parecía bendecir aquella unión tan esperada y probada por el tiempo. La ceremonia, por deseo expreso de los novios, tuvo lugar en el sencillo pero significativo jardín del hospital donde sus vidas se reencontraron y donde la pequeña Valentina había renacido,
decorado con simplicidad y elegancia, con flores blancas y un altar improvisado bajo la sombra de un frondoso mango. El lugar transpiraba emoción. Ricardo, impecable en un traje oscuro, esperaba a Sofía en el altar, el corazón latiendo fuerte, la imagen de su amada caminando hacia él, siendo la visión más bella que sus ojos jamás habían contemplado. Sofía surgió deslumbrante en un vestido fluido, la felicidad estampada en su sonrisa, y a su lado, como una pequeña hada, Valentina esparcía pétalos de rosas por el camino, los ojos brillando de alegría por participar en aquel momento mágico de sus padres del corazón. Entre los pocos invitados estaban el doctor Gabriel, con una sonrisa sincera de apoyo, y parte del equipo médico que tanto había luchado por Valentina. Los votos matrimoniales fueron el clímax de la emoción. Ricardo, con la voz entrecortada, rememoró la noche de la tormenta, el reencuentro inesperado, el dolor de las revelaciones y la fuerza del amor que había resistido a todo. Sofía, no solo salvaste a mi hija, salvaste mi alma, me enseñaste sobre perdón, resiliencia y la verdadera faz de la esperanza. Prometo amarte y honrarte todos los días de nuestras vidas y construir a tu lado y al lado de nuestra Valentina un hogar donde el amor sea nuestra única guía. Sofía, con lágrimas en los ojos, respondió con igual intensidad: Ricardo, el destino nos separó, pero también nos reunió de una forma que jamás imaginé. Me devolviste la fe en el amor y en la justicia de la vida. Prometo ser tu compañera, tu amiga, la madre que Valentina merece, y dedicar cada día a hacer de esta familia nuestro puerto seguro. Cuando Valentina, con una sonrisa traviesa, entregó las alianzas, el simbolismo de aquel nuevo comienzo conmovió profundamente a todos los presentes, sellando no solo la unión de una pareja, sino la formación de una familia bendecida por la superación. Tras la ceremonia, se ofreció una recepción íntima en la propia mansión Mendoza, ahora un hogar verdaderamente compartido. La atmósfera era de pura alegría y confraternización. Amigos cercanos, familiares y colegas celebraban la unión de Ricardo y Sofía, brindando por la felicidad de la pareja y por la salud de Valentina, que corría por el salón distribuyendo sonrisas y abrazos. Beatriz Mendoza, sorprendentemente, circulaba entre los invitados con una serenidad y una simpatía que muchos jamás habían presenciado. En un momento particularmente conmovedor, se aproximó a Sofía, sostuvo sus manos y con los ojos húmedos dijo: Gracias, Sofía. Gracias por traer la felicidad de vuelta a esta casa, a mi hijo, y por ser la madre maravillosa que Valentina tanto necesitaba. Eres una bendición. Pablo Herrera, igualmente emocionado, observaba a su hija con un orgullo indisimulable, el corazón finalmente en paz por verla realizada y amada. Aquel día marcaba, de hecho, un nuevo comienzo, no solo para la pareja, sino para toda la estructura familiar. La tradicional luna de miel fue cariñosamente pospuesta. Ricardo y Sofía, aunque deseaban un tiempo a solas, sentían un llamado aún mayor: la concretización del Centro Cardíaco Pediátrico Mendoza Herrera. La urgencia de transformar el sueño en realidad, de ofrecer a otros niños la misma oportunidad que Valentina había tenido, era el motor que los impulsaba. Se sumergieron de lleno en el proyecto, participando activamente en cada etapa. Las obras del nuevo hospital, que se construiría en un terreno donado por la Fundación Mendoza, ya habían comenzado a ritmo acelerado. Sofía, como directora clínica designada, se dedicaba a la formación del equipo médico, buscando a los mejores especialistas del país, mientras Ricardo, con su experiencia en gestión, se encargaba de la administración de la fundación, de la captación de recursos adicionales y del cronograma de la construcción. Eran días intensos, de mucho trabajo, pero la pasión por lo que estaban construyendo juntos fortalecía aún más el lazo entre ellos.
2 años transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos, marcados por desafíos, mucho trabajo e incontables pequeñas victorias. Finalmente, el día de la inauguración del Centro Cardíaco Pediátrico Mendoza Herrera llegó, un hito para la medicina en el país y la realización de un sueño para Ricardo y Sofía. La ceremonia fue grandiosa, con la presencia de autoridades, de la prensa y de muchos padres que ya veían en el nuevo hospital la esperanza para sus hijos. Ricardo, en su discurso, habló sobre la travesía de Valentina y cómo el dolor se había transformado en propósito. Sofía, emocionada, agradeció a todos los que hicieron posible el proyecto y dedicó el centro a todos los niños que luchaban por la vida. Valentina, ahora con 6 años, más alta y rebosante de salud, subió al escenario al lado de sus padres, sus ojos brillando de orgullo al descubrir la placa inaugural. Era la prueba viva de que los milagros suceden y de que el amor, cuando se canaliza para el bien, puede mover montañas. Los primeros años de funcionamiento del centro cardíaco fueron de aprendizaje intenso y de recompensas inconmensurables. Bajo el liderazgo visionario y humanizado de Sofía y con un equipo médico de excelencia, el hospital rápidamente se convirtió en referencia nacional. Historias de éxito comenzaron a multiplicarse. Bebés con cardiopatías complejas que eran desacreditados por la medicina tradicional encontraban allí una nueva oportunidad. Niños que no podían jugar o ir a la escuela por sus limitaciones cardíacas recibían tratamiento innovador y recuperaban la calidad de vida. Cada alta era una celebración. Cada sonrisa de un pequeño paciente era la mayor recompensa para Sofía y su equipo. Ricardo, entre bastidores, garantizaba la sostenibilidad financiera del proyecto a través de la Fundación Mendoza, expandiendo alianzas y buscando nuevas tecnologías. Su asociación, que había comenzado en el amor y había sido forjada en el dolor, ahora se consolidaba en el trabajo diario en pro de una causa noble. Mientras el centro cardíaco florecía, la vida familiar de Ricardo, Sofía y Valentina encontraba un ritmo sereno y amoroso. La mansión Mendoza, antes un lugar de soledad para Ricardo y de memorias dolorosas para Sofía, se había transformado en un hogar vibrante, lleno de risas y complicidad. Valentina crecía como una niña inteligente, curiosa y sobre todo amada. Beatriz, para sorpresa de muchos, había consolidado su transformación. Se había convertido en una abuela presente y cariñosa, participando activamente en la vida de Valentina, contando historias e incluso ayudando a Sofía con pequeños quehaceres, en un esfuerzo continuo por reparar los errores del pasado. Pablo Herrera también era una presencia constante visitando a su hija y a su nieta siempre que era posible, disfrutando de la paz de una familia reconciliada. El ciclo de dolor y resentimiento parecía finalmente haberse cerrado, dando lugar a un presente de armonía y a un futuro prometedor, construido sobre las bases sólidas del perdón y del amor incondicional. Los años que siguieron a la inauguración fueron de consolidación y expansión para el Centro Cardíaco Pediátrico Mendoza Herrera. La institución no solo salvaba vidas diariamente, sino que también se convertía en un polo de investigación y formación de nuevos especialistas. Sofía, con su liderazgo humanizado y su competencia incuestionable, era el alma del hospital. Recordaba con especial cariño un caso particularmente desafiante, un niño del interior, desacreditado por varios equipos médicos, que llegó al centro con una cardiopatía rarísima. Sofía y su equipo se dedicaron día y noche, innovando en procedimientos, hasta que, contra todas las expectativas, consiguieron revertir el cuadro. La gratitud en los ojos de los padres de aquel niño y la sonrisa frágil, pero victoriosa, del niño eran el combustible que la movía.
El reconocimiento nacional vino naturalmente, con premios y reportajes destacando el trabajo de excelencia del centro. Pero para Sofía, la mayor recompensa era cada pequeña vida que florecía bajo sus cuidados. Mientras el trabajo en el centro consumía muchas de sus horas, Ricardo y Sofía cultivaban con esmero la llama de su relación y la educación de Valentina. Encontraban en los momentos simples una cena en familia durante la semana, un paseo por el parque los domingos, las historias contadas antes de que Valentina durmiera, la fuerza y la alegría que sustentaban su unión. El amor entre ellos había madurado, convirtiéndose en un refugio seguro de comprensión mutua y admiración profunda. Valentina, creciendo en un ambiente de afecto y propósito, desarrollaba una personalidad curiosa, compasiva y sorprendentemente perspicaz. Observando a Sofía con sus pequeños pacientes o escuchando las historias sobre el centro cardíaco, un brillo diferente surgía en sus ojos. No tardó en que comenzara a declarar con la convicción infantil que cuando creciera sería médica, para cuidar los corazones de los niños, como mamá Sofía. Una de las transformaciones más notables y, en cierto modo, inesperadas, fue la relación que se desarrolló entre Beatriz Mendoza y Pablo Herrera. Antiguos peones en un juego de manipulación que casi destruyó la felicidad de sus hijos, encontraron un terreno común en el amor por su nieta Valentina y en el respeto mutuo que sus hijos ahora demostraban el uno por el otro. Las visitas de Pablo a São Paulo se hicieron más frecuentes, y no era raro verlo conversando amenidades con Beatriz en los jardines de la mansión, mientras observaban a Valentina jugar. En una iniciativa sorprendente, ambos decidieron colaborar en la creación de un grande y colorido mural en el ala de recreación del centro cardíaco, un proyecto que simbolizaba no solo la unión de sus familias, sino también la curación de las heridas del pasado. La antigua rivalidad silenciosa había dado lugar a una camaradería serena, un testimonio del poder del tiempo y del perdón. La vida, sin embargo, raramente sigue un curso lineal de felicidad ininterrumpida. Un día, el centro cardíaco enfrentó una crisis inesperada. Un brote de una infección hospitalaria resistente amenazó el ala de recién nacidos con cardiopatías graves. El pánico se instaló entre las familias y el equipo médico. Sofía, como directora, se vio en el ojo del huracán, trabajando incansablemente con epidemiólogos, infectólogos y todo su equipo para contener la infección y proteger a los pacientes más vulnerables. Fueron semanas de tensión extrema, noches en vela y decisiones difíciles. Ricardo, usando su influencia y recursos, movilizó apoyo externo, garantizando que el hospital tuviera todo lo que necesitaba. La unión y la pericia del equipo, aliadas al liderazgo firme de Sofía, prevalecieron. La crisis fue superada no sin cicatrices, pero con la certeza renovada de que juntos, y con la fuerza de su propósito, podrían enfrentar cualquier adversidad. Pocos meses después de la superación de la crisis en el hospital, cuando la normalidad y la esperanza volvían a reinar, Sofía comenzó a sentirse diferente. Un cansancio suave, una sensibilidad nueva, señales que ella, como médica, reconoció casi de inmediato, con el corazón rebosante de una alegría serena y una pizca de sorpresa, compartió la noticia con Ricardo. Estaba embarazada. La reacción de Ricardo fue de pura felicidad, abrazándola con fuerza, los ojos brillando, con la promesa de un capítulo más de amor en sus vidas. Pero la alegría mayor, tal vez, fue la de Valentina. Al saber que tendría un hermanito o hermanita, la niña saltó de contenta, sus ojos desorbitados de expectativa. Comenzó a hacer planes, a elegir nombres, a prometer que enseñaría al bebé a jugar y a leer. Aquella nueva vida que se anunciaba era la confirmación de que la familia Mendoza Herrera continuaba creciendo, tejiendo nuevos lazos de amor y esperanza para el futuro.
5 años pasaron volando desde la inauguración del Centro Cardíaco Pediátrico Mendoza Herrera, que se había consolidado como una institución de referencia no solo nacional, sino con reconocimiento internacional por sus técnicas innovadoras y su atención humanizada. Valentina, ahora una preadolescente de 11 años, inteligente y llena de vida, mantenía firme el sueño de convertirse en cardióloga pediátrica, pasando horas en la biblioteca del hospital o ayudando a Sofía en tareas simples, absorbiendo cada detalle de aquel universo que tanto la fascinaba. Sofía, radiante, estaba en los últimos meses de gestación de su segundo hijo con Ricardo, una niña que ya tenía nombre elegido por Valentina. Beatriz y Pablo, ahora amigos y cómplices en las travesuras de la nieta mayor y en la expectativa por la llegada de la nueva integrante de la familia, dedicaban los retoques finales al inmenso mural del hospital, una obra de arte que contaba, a través de colores y formas, la travesía de curación, amor y reconciliación que todos habían vivenciado. Una tarde soleada de otoño, Ricardo decidió llevar a su familia a un paseo especial. El destino era el viejo parque municipal, aquel mismo donde, hacía casi 30 años, él y Sofía habían intercambiado su primer beso inocente bajo la sombra de los mismos árboles que ahora testimoniaban una nueva escena. Valentina corría adelante, los cabellos al viento, mientras Ricardo caminaba de la mano con Sofía, que cargaba con gracia la barriga prominente. Se sentaron en un banco de plaza, observando la alegría de su hija y sintiendo la brisa suave que traía consigo el perfume de las flores y de las memorias. Allí, en aquel escenario de simplicidad y nostalgia, se miraron con la profundidad de quien conoce el alma del otro, con la gratitud de quien ha superado tormentas y ha encontrado un puerto seguro en el amor. Aquel día de la tormenta, que había traído tanto miedo y dolor, se revelaba a la luz del tiempo como un verdadero milagro silencioso, el punto de inflexión que había reescrito sus destinos para siempre. En el silencio cómplice del parque, Ricardo apretó suavemente la mano de Sofía, sus pensamientos viajando por las veredas tortuosas de la memoria. Recordaban la juventud robada, las cartas no entregadas, los años de un vacío inexplicable que se había instalado en sus vidas. El contraste con el presente era avasallador. El dolor había dado lugar a la serenidad, la incomprensión, a la aceptación, la soledad, a una familia unida y amorosa. La gratitud por la segunda oportunidad que la vida les había ofrecido era un sentimiento palpable, casi sagrado. Aprendieron de la forma más dura la importancia del perdón, el perdón que concedieron a Beatriz y a Pablo, pero, fundamentalmente, el perdón que necesitaron ofrecerse a sí mismos por las elecciones pasadas y por el tiempo que juzgaron perdido. Allí, sentados en aquel banco, la constatación de que el amor verdadero, aquel que nace en el alma, de hecho poseía una fuerza indomable, capaz de resistir las tormentas más violentas y de renacer aún más fuerte, calentaba sus corazones. Valentina, después de una carrera animada detrás de una mariposa colorida, se aproximó a sus padres, el rostro sonrojado y jadeante. «Papá, mamá, Sofía», preguntó con la curiosidad típica de sus 11 años. ¿Ustedes creen que uno solo encuentra el amor de verdad una vez en la vida o él puede volver, aunque uno piense que lo perdió para siempre? La pregunta, tan simple y al mismo tiempo tan profunda, hizo que Ricardo y Sofía se miraran con una sonrisa tierna. Ricardo atrajo a su hija para un abrazo y respondió: «Mi princesa, el amor verdadero es como un río poderoso. A veces encuentra obstáculos, desvía su curso, parece incluso desaparecer por un tiempo, pero si es fuerte y genuino, siempre encuentra un camino de regreso. Muchas veces más fuerte y más hermoso que antes. Nosotros somos la prueba viva de ello». Valentina sonrió, satisfecha con la respuesta.
y apoyó la cabeza en el hombro de Sofía, sintiendo la seguridad y el calor de aquella familia que era su puerto seguro, su mayor inspiración para el futuro. Aquel parque, con sus árboles centenarios y sus caminos sinuosos, trascendía su condición de simple espacio público. Para Ricardo y Sofía, se había convertido en un santuario de memorias, un símbolo poderoso del ciclo de la vida. Allí, donde el primer beso había sellado una promesa juvenil de amor eterno y donde, décadas después, una familia renacida celebraba la plenitud del presente, comprendían que cada pérdida, cada reencuentro, cada lágrima y cada sonrisa habían sido hilos esenciales en el tapiz de sus destinos. Los dolores del pasado no fueron borrados, sino resignificados, transformados en aprendizaje y en cimientos para una felicidad más consciente y madura. La vida, con su sabiduría muchas veces incomprensible, había encontrado una manera de cerrar el círculo, devolviéndoles la paz y la realización que tanto anhelaban, en aquel mismo escenario donde todo comenzó. Mientras la familia Mendoza Herrera disfrutaba de la tarde en el parque, en otro rincón de la ciudad, Beatriz y Pablo se dedicaban a los últimos retoques del magnífico mural en el centro cardíaco. La obra de arte, vibrante y llena de simbolismo, retrataba manos que se unían, corazones que se curaban y niños que jugaban bajo un sol de esperanza. La antigua matriarca de los Mendoza, ahora con un semblante más suave y una sonrisa fácil, discutía animadamente los matices de un color con Pablo, que por su parte ya no cargaba el peso de la culpa, sino la alegría serena de quien encontró su lugar. La colaboración improbable entre los dos, que antes representaban mundos opuestos e intereses conflictivos, era la prueba definitiva de sus transformaciones. La redención no había llegado como por arte de magia, sino como resultado de un largo proceso de autoanálisis, humildad y del deseo sincero de reparar los errores, construyendo puentes donde antes existían muros. La historia de Ricardo y Sofía, con sus encuentros y desencuentros, sus dolores y alegrías, resonaba un mensaje universal sobre la resiliencia del espíritu humano. Enseñaba que el amor, cuando es verdadero, posee una fuerza capaz de transponer las barreras del tiempo, de la clase social y de las manipulaciones más crueles. Mostraba que el perdón es una vía de doble sentido, esencial no solo para quien lo recibe, sino, sobre todo, para quien lo concede, liberando el alma para nuevas posibilidades. Las segundas oportunidades, por más improbables que parezcan, existen y pueden florecer en terrenos antes áridos, siempre que se rieguen con coraje, fe y la disposición de aprender de las lecciones del pasado. Las pruebas, por más dolorosas que sean, pueden convertirse en peldaños para un crecimiento profundo, llevando a una felicidad más sólida y significativa, aquella que nace de la superación y de la gratitud. Aquel día específico de la tormenta, el día en que Valentina enfermó y el destino promovió el reencuentro inesperado entre Ricardo y Sofía, quedaría grabado para siempre en sus memorias. No como un recuerdo de angustia, sino como el punto de partida de una transformación profunda que alcanzó a todos. Los personajes de aquella trama real jamás olvidarían las lecciones aprendidas, las lágrimas derramadas y la alegría redescubierta. Cada momento de aquella jornada, la tensión en el hospital, las revelaciones dolorosas, la lucha por la vida de Valentina, los enfrentamientos y las reconciliaciones, había dejado una marca indeleble, moldeando sus caracteres y redefiniendo sus valores. Y para quien tuviera la oportunidad de conocer aquella historia, quedaría la sensación de haber presenciado algo raro y precioso, una prueba de que incluso en las circunstancias más improbables, la vida puede tejer tramas de esperanza y redención. Al caer la tarde, cuando el cielo se teñía de tonos anaranjados y la brisa otoñal anunciaba el fin del día,
Ricardo, Sofía y Valentina dejaron el parque de la mano. La pequeña, acurrucada entre sus padres, parloteaba sobre los planes para la habitación del bebé que llegaría pronto, mientras la pareja intercambiaba miradas cómplices, repletas de amor y de un futuro prometedor. Su caminata, serena y confiada, simbolizaba la travesía de una familia que había enfrentado lo inimaginable y había emergido más fuerte, más unida. La vida, o tal vez una fuerza mayor, como Dios o el destino, parecía haber orquestado cada detalle de aquella compleja sinfonía de emociones, no como un castigo, sino como una profunda lección de humildad, fe y, sobre todo, amor. Y mientras se alejaban, la certeza que flotaba en el aire era la de que, independientemente de las nuevas tormentas que pudieran surgir, aquel amor, forjado en el fuego de la adversidad y templado por la dulzura del perdón, encontraría siempre un camino hacia la paz y la plenitud. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete, deja tu like y comparte este mensaje de esperanza, porque juntos hacemos que los encantos reales lleguen más lejos.